Vestíos de toda la armadura de Dios. Es de vital importancia que todos aquellos quienes somos seguidores de Cristo, creyentes, cristianos, no solamente sepamos acerca de la armadura de Dios, sino como bien vamos a estar estudiando en este tema, dice la palabra de Dios, vestíos de toda la armadura de Dios. Hay que vestirnos, y no solamente de una parte de la armadura de Dios, sino de toda la armadura. La armadura de Dios que Dios asignó para el creyente. Esta armadura no es humana. Esta armadura procede de Dios y por lo tanto conviene que estudiemos cuál es esta armadura conocida en la Biblia como la armadura de Dios y que es de vital importancia que estemos vestidos de esta armadura. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, la palabra de Dios dice en los versículos 11 al 13: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Déjeme recordarle que en este momento nosotros no estamos en el paraíso de Dios. Aún no hemos llegado a la meta, aún no hemos alcanzado el objetivo, la esperanza viva que tenemos los creyentes. Tal parece que para muchos hermanos en Cristo, para muchos cristianos, estar en la iglesia tal parece que para ellos es estar en el paraíso y muchos están muy relajados, no conscientes que estamos precisamente en el campo de batalla. No ignore, no olvide que tenemos una lucha tan grande, tan fuerte, como dice la palabra de Dios aquí en las Escrituras, contra el diablo y sus aliados. Sí, la lucha con el enemigo, como dice la Escritura, Satanás, el diablo, el adversario, es tan astuto que tiene un plan bien organizado y tiene mucha gente o muchos aliados que están cautivos a él, que son prisioneros de él y que trabajan en favor de este enemigo tan astuto. No debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Aunque es un espíritu, no tiene cuerpo como nosotros. No por eso debemos subestimar pensando o haciendo de menos que Él no tiene la capacidad para destruirnos. No nos confiemos pues de este enemigo tan poderoso que ha estado haciendo mucho daño en la vida de las personas en este mundo. Así que, estimados hermanos en Cristo, afortunadamente tenemos nosotros la armadura que Dios ha designado para que estemos vestidos de ella y que por medio de esta armadura nosotros podamos no solamente defendernos de esos ataques, de esos dardos malignos, sino que también podamos enfrentar y derribar a este enemigo y todos sus aliados.
Por lo tanto, vamos a ver en primer lugar, vamos a considerar que tenemos una lucha contra los aliados de Satanás. Y para eso vamos a meditar cuidadosamente Efesios capítulo 6, verso 12, donde dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tal parece que cuando leemos aquí que no tenemos lucha contra sangre y carne, pensamos que de manera absoluta la lucha no es contra las personas de este mundo. Y tal pareciera que esto nos está diciendo que la lucha es contra seres espirituales, hablando de los demonios y todos aquellos espíritus inmundos que están en pos de Satanás. Pero déjeme decirle que cuando la palabra de Dios dice no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, lo que este texto nos está enseñando es que no es la lucha contra simples o meros hombres, sino contra hombres, sí, contra seres humanos, pero que están aliados con Satanás. Son seres que están cautivos a voluntad de Satanás. Esa es nuestra lucha realmente. Aunque Satanás es tan astuto buscando todos los medios posibles para derribar nuestra fe, para destruirnos totalmente y para que al final de cuentas perdamos la esperanza viva que tenemos los creyentes, la esperanza de la vida eterna. Él es tan astuto para vencernos y no solamente hacer que perdamos nuestra esperanza, nuestra salvación, sino para que también nos convirtamos en un seguidor de Él, estar prisionero, cautivo, esclavo de Él para su propósito. Porque Satanás es tan astuto que ha hecho que las personas mismas sirvan de tropiezo o sean la causa por el cual muchos creyentes no continúen en el camino del Señor, en esta lucha que tenemos. Por eso es importante, estimados hermanos y hermanas en Cristo, que no olvidemos, que no ignoremos que estamos en una lucha, en un campo de batalla. A veces uno piensa que venir a la iglesia se acaban los problemas, se van a acabar todas las tentaciones, las pruebas y todos los ataques del enemigo. Déjeme decirle que no estamos aún en el paraíso de Dios. Estamos en el campo de batalla y debemos vigilar, debemos cuidarnos, pero sobre todo, como estamos viendo en este tema, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Debemos vestirnos de toda. Porque tenemos una lucha, como estamos observando aquí, no con simples o meros hombres, sino con hombres, con personas que están aliados de Satanás. Efesios 2:2 en esta versión dice lo siguiente: antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Pablo les recuerda a los hermanos en Éfeso diciendo que antes, cuando vivían en el pecado, se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad. Se dejaban guiar por el diablo mismo, por el Dios de este siglo.
Se dejaban guiar por Satanás, dice el apóstol Pablo. Y dice también que aún está actuando, todavía actúa, pero ¿por medio de quién? ¿Cómo el diablo está hoy actuando para derribarnos, para destruirnos y para que al final de cuentas también nos hagamos seguidores o cautivos de él? ¿Cómo Satanás dice la palabra de Dios que actúa por medio de los que desobedecen a Dios? Toda aquella persona que desobedece a Dios y que prefiere la mentira, la maldad, el pecado, es un medio que Satanás usa para atacarnos a los que creemos en el Señor, a los que queremos la salvación de nuestras almas. Es por eso que no tenemos una lucha, una batalla sencilla, insignificante, sino es realmente una gran batalla y que por eso Dios nos advierte, nos exhorta diciendo que hay que vestirnos de toda la armadura que procede de Él, que Él está asignando al creyente, al cristiano. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 26, dice la palabra, y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de él. Predicar la verdad, predicar la palabra es para ayudar a muchas personas que están en esta condición. ¿Cuál es la condición? Están cautivos a voluntad de Él. Están siendo prisioneros, esclavos de Satanás, y entonces Satanás los usa para su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Satanás? Destruir toda la obra de Dios, destruir a los hijos de Dios, a los creyentes, a los cristianos. Por esa razón, nuestra lucha aún continúa, pero no nos confiemos que vamos a estar esperando a los espíritus, a los demonios en nuestros tiempos, sino Satanás es tan astuto que está usando a las mismas personas, no cualquier persona, sino personas que aman la maldad, que aman el pecado, que desobedecen a Dios y que por eso son prisioneros, cautivos y que hacen el trabajo que sus amos les ordena, les autoriza. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14 y 15, dice la palabra, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfrazan de servidores de la justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. En el contexto de esto es que habían falsos maestros, falsos apóstoles que se disfrazaban como apóstoles de Cristo. Pero realmente, dice el apóstol Pablo, estos no son apóstoles de Cristo, sino realmente estos son servidores de Satanás. Son servidores, están cautivos a Satanás, son instrumentos que Satanás está usando para destruir la fe en la vida del creyente, para afectar a muchas personas en este mundo que tienen el deseo de servir a Dios, que tienen el deseo de salvar sus almas. Mucha gente que tiene deseo de salvar su alma, Satanás se encarga de derribarlo, de destruirlo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Estamos viendo que lo hace por medio de personas que están cautivos de él y a veces de quien menos lo esperamos, porque es tan astuto para poder atacarnos. Él tiene que usar
todos los medios posibles y estamos leyendo en la palabra de Dios que no solamente personas que están amando la maldad de una forma descarada, visible, al ver sus conductas reprobadas delante de los ojos de Dios, sino también por medio de aquellos que se creen ser apóstoles o profetas o predicadores o pastores, pero que al final de cuentas son servidores de Satanás. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ellos promueven la mentira, promueven las enseñanzas falsas, han pervertido el evangelio, están haciendo mercadería de la palabra del Señor, están engañando a las almas para que al final de cuentas se pierdan. Porque la palabra de Dios es muy clara que el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, segunda de Juan 1:9. Sin embargo, ¿qué dicen muchos servidores de Satanás? Vestidos como si fueran hoy apóstoles, profetas, predicadores, pastores. ¿Qué dicen ellos? Que no importa la doctrina. Y por eso han creado confusión y división en cuanto a eso, para atraer a las personas que de manera honesta, sincera, quieren buscar de Dios, quieren conseguir la fe en el Señor, quieren la salvación de sus almas, pero cómo Satanás tan astuto se aprovecha enviándoles personas vestidas de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces que van a destruirlo, no solo económicamente, sino también espiritualmente, porque ese es su trabajo de Satanás con todos sus aliados. Toda persona puede ser cautivo de Satanás si le permite entrar en su vida, entrar en su corazón. Porque lo que Satanás quiere es nuestro corazón. Recuerden ustedes, ¿quién entró en Judas Iscariote siendo un apóstol de Cristo que terminó traicionando al maestro? ¿Quién creen que entró en Judas, en su corazón? Fue Satanás. ¿Pero por qué entró? Porque Judas le permitió. Judas empezó a codiciar, a tener avaricia, a tener en sus ojos deseos pecaminosos, y así es como empieza a entrar Satanás en nuestra vida. Y luego él puede usarnos a nosotros para traicionar a Cristo, y luego esta traición venga a ser tropiezo para muchos creyentes. Es tan astuto Satanás que ha hecho mucho estrago, mucho daño en el reino de Dios, en la iglesia. Por esa razón, estimados hermanos, nadie está exento, nadie está libre. Por eso, estando en el campo de batalla, cada uno, como buen soldado de Jesucristo, debe mantenerse en una posición de firmes, en una posición de estar alertas, pero sobre todo, como estamos viendo en este tema, estimados, vestidos de la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios. En segundo lugar, vamos a ver que sí es posible hacerle frente a Satanás. Sí es posible. Sí es posible hacerle frente a Satanás y a sus aliados. Recuerden, Efesios capítulo 6, verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, ¿para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Para poder nosotros estar firmes, estimados hermanos, es necesario estar vestido de toda la armadura de Dios, porque la armadura de Dios, dice la palabra, nos va a ayudar para poder resistir en el día malo, para poder resistir en el día de la tentación, de los ataques que Satanás nos haga
por medio de sus aliados. Muchas veces Satanás puede usar a la persona que menos esperamos. Está usando a muchos ministros, a muchos que pretenden predicar la palabra, y los usa como buenos instrumentos porque sabe que puede confundir a muchas personas con doctrinas de hombres, con doctrinas falsas, con doctrinas de demonios, como también la palabra de Dios lo dice. ¿Cuánta gente hoy en día se encuentra con honestidad, con sinceridad, buscando a Dios, pero de manera equivocada? De manera equivocada porque están siguiendo doctrinas falsas, doctrinas de hombres, por medio de personas que se creen ser apóstoles y no lo son, que se creen ser profetas y no lo son, que se creen ser evangelistas o pastores y no lo son, sino que son servidores de Satanás. Pero como están vestidos de ovejas, no es tan fácil de identificar. Tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Tenemos que tomar la palabra de Dios, y ustedes son responsables, estimados hermanos, para hacer este trabajo. Por eso es tan importante que nos vistamos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir. Por lo tanto, sí es posible hacerle frente a Satanás y a sus aliados. Sí es posible. Santiago capítulo 4, verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el diablo? Aparenta ser muy valiente, y aunque ha tomado mucha ventaja en este mundo, tal pareciera, mis hermanos, que es una lucha imposible, porque mucha gente que se le ha invitado a venir a Cristo dicen: es que no puedo y no voy a poder, porque temen que el adversario es tan astuto que siempre va a buscar la ocasión de una y de otra manera. Pero déjeme decirle, estimado amigo que está escuchando este mensaje, que sí es posible hacerle frente a Satanás. Usted, si está oyendo el mensaje del Evangelio y usted cree en que Cristo murió por su pecado y que quiere salvarle, y usted tiene el deseo de salvar su alma, venga a Cristo, venga a los pies del Señor, obedezca, entregue su vida a Cristo, y verá lo que dice la palabra de Dios, que si usted se somete a Dios y resiste al diablo, ¿qué va a pasar? Dice la Biblia: huirá de vosotros. Huirá. ¿Quién va a huir? Él debe huir, no nosotros. Y aunque se va a ir por un poco de tiempo, pero mientras estemos siempre alertas, vigilando, firmes, mientras estemos vestidos de toda la armadura de Dios, vamos a poder resistir, vamos a poder protegernos y aún defendernos de las acechanzas que el enemigo ponga de diversas maneras. Sí es posible, pero déjenme darle la clave. Toda la armadura de Dios es la clave para vencer. Sin la armadura de Dios estamos destruidos, estamos derribados, sin la armadura. Es por eso de vital importancia, estimado hermano en Cristo, que no descuidemos este tema, no solo en el conocimiento. La mayoría sabe y puede repetir esta frase de memoria diciendo que conoce ya toda la armadura de Dios y todos los elementos que la componen, pero ¿de qué sirve saber si no estamos vestidos de la armadura de Dios? El plan de Dios es que nos vistamos, dice la palabra, vestíos, no dice analicen, mediten, no, vestíos de toda la armadura de Dios. Y dice claramente la palabra del Señor que nos vistamos de toda
toda la armadura de Dios. Cuando dice de toda, es para que no dejemos ningún elemento que la compone, que no dejemos ningún elemento afuera o a un lado, sino que podamos portar toda la armadura de Dios. Y dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Por lo tanto, la clave para vencer es que nos vistamos de toda la armadura de Dios. La armadura, como bien explicaba en el principio, estimado hermano, tiene que ver con la armadura que Dios designó. Pero esta armadura que Dios designó está comparada con la armadura que utilizaba un soldado romano en el primer siglo. La armadura que utilizaba un soldado romano, toda la armadura completa, es pues la comparación que Dios hará con la armadura que Él asignó y que nosotros debemos vestirnos o portarla. Por eso es importante que conozcamos toda la armadura de Dios. Y vamos a ver los elementos. Dice Efesios 6:14, está pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad. Vamos a poner nuestro cinto o cinturón, vamos a ceñir bien vuestros lomos, como dice aquí, con la verdad. Ese cinto viene representando la verdad. La verdad. Tenemos que ceñirnos bien con la verdad. Versículo 14. Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Ustedes pueden observar aquí cómo es que hay que ceñir vuestros lomos con la verdad, ponernos la coraza de justicia, calzar los pies con el evangelio, el escudo, que es la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo. ¿Qué es la verdad? Una pregunta muy importante que muchos se han hecho. ¿Qué es la verdad? Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que seguir la verdad y como dijo Jesús, tu palabra es verdad. La verdad es la palabra del Señor, la palabra de Dios. Para poder nosotros estar seguros que tal enseñanza es la verdad de Dios, tenemos que escudriñar las Escrituras para ver si es así. No simplemente porque nos los están diciendo, sino tenemos que escudriñar. El apóstol Pablo fue probado de esta manera. Salmos capítulo 51, verso 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tenemos que seguir la verdad, amar la verdad, porque aún en todo debemos no solo seguir la verdad, amar la verdad, sino vivir esa verdad de Dios. La verdad que es transmitida a través de su santa palabra. Tenemos que estar bien ceñidos con la verdad y aún en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar. Que cada uno hable verdad con su prójimo, dice la Biblia. Porque recuerden ustedes que
Lo contrario de la verdad es la mentira, y la mentira es pues procedente del diablo, porque el diablo es el padre de la mentira. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a usar la mentira, y aunque querramos justificar lo que es piadosa o que es conveniente, así es como vamos tomando práctica en el hábito de la mentira, y eso nos va llevando a estar en contra de la verdad de Dios. Por eso es importante que en toda nuestra manera de vivir, bien ceñido, como dice la Escritura, de este cinto que es la verdad. La justicia, ¿qué es la justicia? Porque hemos visto la coraza de justicia, la coraza que protegía las partes del corazón, de las partes que son muy delicadas. ¿Eso qué representa? La justicia. ¿Y qué es la justicia? Salmos 119, versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicias. ¿Queremos practicar justicia? Hay que guardar, cumplir los mandamientos. Primera de Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. ¿Es posible practicar la justicia de Dios? Sí. ¿Y cómo podemos practicar la justicia de Dios? Dice el Salmo 119, guardando, cumpliendo los mandamientos del Señor, porque sus mandamientos son justicia. El Evangelio, que es el calzado de esta armadura, la armadura de Dios, 1 Corintios 15:1, Pablo le dice a los hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Los creyentes que hemos recibido el Evangelio debemos no solamente apreciar ese Evangelio, sino perseverar, caminar en el Evangelio. Por eso es que debemos tener bien puesto en nuestros pies como calzado el Evangelio. El evangelio puro del Señor, no el evangelio que ha sido ahora tergiversado, torcido, perturbado por los hombres. No, el evangelio puro es el que debemos nosotros conservar y perseverar en ella y compartirla. Por eso es que es necesario andarlo siempre con nosotros para poder anunciar el evangelio a otras personas. El escudo es muy importante, la fe. La fe, como muchos han de recordar la definición que la palabra de Dios da en Hebreos 11:1, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice Hebreos 11:6, sin fe, ¿qué es? Sin fe es imposible agradar a Dios, es necesario, porque la fe es el escudo que nos protege aún de los ataques que hay de diversas enseñanzas que quieren afectar nuestra fe, nuestra certeza, nuestra convicción de lo que estamos esperando en el Señor, las promesas de Jesús. Muchos aliados de Satanás están en contra de las promesas de Jesús. Si Jesús promete vida eterna en el cielo, los aliados de Satanás dicen que no va a haber vida eterna en el cielo. Quieren llevar la contra. Si Dios advierte que hay infierno, los aliados de Satanás se encargan de decir que no hay infierno con tal que uno se confíe. Entonces la fe es bien importante porque recuerden, por fe andamos, no por vista. La fe es el escudo aún de las dudas que pueden entrar en la mente como parte de los ataques de Satanás. El yelmo, que es el casco que portaba el soldado y que ahora para nosotros también vamos a portarlo, ese yelmo es la salvación. ¿Y cómo es que debe ir aquí en la cabeza? Porque como dice Primera de Tesalonicenses 5:8, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. El yelmo es pues la esperanza de salvación.
El creyente no debe olvidar, por eso es que aquí en la cabeza debemos andarlo bien puesto el yelmo. ¿Y qué es el yelmo? La esperanza de la salvación. No olvidemos, estimados hermanos, cuál es nuestro objetivo, del por qué hemos venido y para qué hemos venido a Cristo y por qué estamos en el campo de batalla, en esta lucha contra el diablo y sus aliados. No olvidemos que nuestro objetivo es alcanzar la vida eterna, la salvación de nuestras almas. Por eso dice la Biblia, dentro de la armadura de Dios van a ponerse en la cabeza el yelmo. Y eso significa que ahí debe estar la esperanza de la salvación. Que no nos olvidemos porque esto es lo que nos anima, nos motiva, nos levanta y nos da razones para continuar a pesar de la adversidad, de la dificultad y de los ataques. La espada, no olvide, la espada que es la palabra de Dios, porque como dice 2 Corintios 10, 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estimado hermano, la espada, que es la palabra de Dios, es nuestra arma y esa arma no es carnal, sino es poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas, para poder derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo lo que se oponga a Dios, porque nos vamos a topar con diversas, innumerables enseñanzas contrarias a la voluntad de Dios, que si no estamos bien armados, con toda la armadura de Dios, podemos ser derribados, destruidos. Podemos perder la esperanza de la salvación. Podemos perder la fe. Por eso, estimados hermanos, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, porque la espada no solo nos protege, sino también sirve para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y podamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Podemos ayudar a mucha gente que escape de los lazos del diablo y vengan a Cristo para que se salven. Hermanos y hermanas en Cristo, no olvide y no ignoremos esto. Vestíos de toda la armadura de Dios. Tenemos una lucha, ya hemos visto claramente, contra los aliados de Satanás. Y como decía en el principio, Satanás va a usar a muchas personas que están cautivos, que voluntariamente deciden pecar, deciden servir la maldad y en otras palabras deciden servir a Satanás. Están a voluntad de él. Por eso recuerden a Judas, por eso recuerden a Ananías y Zafira. ¿Quién entró en el corazón de ellos a perturbar? Satanás. Se atrevieron a mentir contra el Espíritu Santo. Por esa razón, hermanos, nadie está libre. Satanás quiere posesionarse de nuestro corazón. Y por eso está usando todos los medios y de quienes no esperamos muchas veces. Porque él está usando personas que le dan la oportunidad, que le abren el corazón para usarlos como instrumentos, no solo para destruirlos a ellos mismos, sino para que ellos sirvan de tropiezo para otros. Por eso, estimados, es que muchas veces en la sociedad, en los amigos, en el trabajo y aún en la propia familia, porque aún el Señor dijo que los enemigos de su casa son la propia familia muchas veces. ¿Por qué? Porque están cautivos a voluntad de él, de Satanás, y entonces Satanás los usa para evitar que nosotros continuemos
Él es muy astuto. Por eso no caigamos en la provocación y estando vestidos de toda la armadura podamos resistir, podamos aguantar, soportar aún dentro de nuestra propia familia. Quizás la esposa, quizás el esposo, los hijos, los suegros puedan estar en contra de su fe en este momento. Pero para eso tenemos la espada para defendernos y hacer que esas personas escapen del lazo del diablo y vengan al Señor. Pero hay muchos falsos maestros que han hecho muchos grupos religiosos llevando cautivo a mucha gente. Hay que ayudarlos también. Pero hermanos, primeramente no descuide su salvación, mi salvación. Y estando bien armados como buenos soldados de Jesucristo, defendamos nuestra fe, pero ayudemos a otras personas a salir de la esclavitud de Satanás, porque hemos visto que sí es posible hacerle frente a Satanás y a sus aliados con la ayuda de Dios, porque Él ha proveído una armadura especial. No es una armadura carnal, sino espiritual. Una armadura que sí podemos portar, que sí podemos andar las 24 horas. Toda la armadura de Dios, porque a veces solo queremos tomar una parte de la armadura, quizás la espada, guardando palabra de Dios en el corazón para defendernos, como Jesús decía a Satanás en la tentación, escrito está, y así usar la Biblia. Pero si no usamos el Evangelio, no perseveramos fielmente en el Evangelio o la verdad, no amamos la verdad, no seguimos la verdad en todo, o cualquier otro elemento de esta armadura que nos pudiera estar haciendo falta, Satanás va a tener un punto débil en nosotros para poder derribarnos. Por lo tanto, estimados hermanos en Cristo, esta lucha es tan seria que debemos tener siempre el cuidado cada momento de nuestra vida para que Él no gane ventaja y no nos destruya, porque si nos destruye, no solo va a afectar nuestra salvación, sino también nos hará cautivos a su voluntad y nos va a usar como instrumentos para afectar a otros. Por lo tanto, estimados hermanos, tenemos que seguir orando al Señor, confiando en Él, vistiéndonos de toda la armadura y con su ayuda ser vencedores, porque sí es posible. Que Dios nos ayude a todos. Gracias por su fina atención.